Hola, ¿cómo están? Estamos una semana más aquí en las conversaciones con John. Y Johnny, En esta semana hemos traído una nueva historia de la vida de David, una pequeña historia porque es la continuación de la historia que hemos visto en el video anterior. Sí, es un tema muy interesante que traemos esta semana para poder hablar aquí en este video. La historia está en 1 de Samuel 20, del 41 al 42, y vamos a permitir que Johnny nos cuente la historia en este video. muy bien. La historia es muy pequeña, muy cortita y termina la historia que vimos la semana pasada cuando David había escondido esperando la respuesta de Jonatán para ver si Saúl en verdad quería matarle a David. Y la respuesta fue sí, él quiere matarle a David. Y Jonatán disparó unas flechas y mandó a su criado para recogerlos y con eso David sabía, era un señal para David que el rey sí quería matarle. Entonces Jonatán le dio su arco, sus flechas al criado y le dijo, vaya, vete a la casa, y él se fue y David salió de su escondite. Se inclinó 3 veces al suelo ante Jonatán, se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. Y David y Jonatán se acordaron de su juramento que había hecho. Y Jonatán dijo, hemos hecho un juramento entre tu descendiente y mía. Vamos a tener una relación permanente entre nuestras familias y nunca vamos a hacer daño el uno al otro, ni nosotros ni nuestras familias. Y tú vas a cuidar a mi familia en el futuro y yo voy a cuidar a la familia tuya en el futuro. Hicieron ese juramento entre los dos y se abrazaron y se besaron. Y Jonatán regresó a la ciudad y David se fue a esconderse de Saúl. Y así es como termina la historia de hoy. Bueno, entonces, como hemos visto en la historia, vamos a hablar de un tema muy importante que muchas personas sacan de aquí para distorsionar lo que dice la Biblia, ¿sí? Vamos a hablar de la homosexualidad, del homosexualismo, porque muchas personas sacan estos versículos de que él va donde, de que David va donde Jonatán lo besa, entonces piensan ahí que ellos tuvieron más que una amistad, sino tuvieron una relación de pareja. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este video, ¿sí? También vamos a tocar temas también importantes como qué debemos hacer con estas personas que tienen este problema, ¿sí? Porque también vamos a ver que es un pecado. Conforme a la Biblia, también vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este pecado. Y hay que entender que en la cultura de ellos no era algo anormal que un hombre bese a otro hombre. Era una manera de saludarse como nosotros damos la mano hoy en día. Esa era la manera en que besaron el uno al otro. En diferentes culturas tenemos la representación hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Tenemos los argentinos, los rusos y muchas otras culturas que son diferentes, que son actos que nosotros no podemos entender. Quizás a nosotros nos da asco hacerlo entre hombres, pero en otras culturas es muy normal, ¿sí? También vemos en España, también creo que hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, fue algo cultural. Debemos de ver la Biblia también de esta manera, no simplemente basarnos en lo que dice y ya coger esto es así, sino también debemos de ver la cultura en donde se basa la Biblia. Sí. Veamos también qué dice la Biblia en otras partes sobre la homosexualidad. Y hay personas que dicen que ese fue una relación homosexual, pero veamos qué dice la Biblia sobre la homosexualidad en otras partes. Jesús habló sobre el matrimonio. Nunca mencionó la homosexualidad, pero sí mencionó el matrimonio. Y yo voy a leer lo que dijo Jesús sobre el matrimonio. En Mateo 19, versículo 4 hasta el 6, dice Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no separe el hombre. Ahí Jesús dijo claramente que era una relación entre hombre y mujer. Y desde el comienzo del tiempo, Dios puso dos
personas juntas, hombre y mujer, con el propósito parte del propósito era reproducirse, para que tuvieran niños, tuvieran descendencia. Entonces esa es una parte del propósito de Dios. También tenemos otro pasaje que está en Romanos, que John va a leer. Antes de eso, yo veo también la diferencia del pacto, ¿no? El pacto de que tienen aquí del matrimonio, ¿sí? El pacto de unirse entre los dos, ¿no es cierto? De ser una nueva familia. En cambio, el pacto que tenía Jonatán y David era diferente. El pacto de ellos fue cuidarse una familia con la otra familia. ¿Sí? Entonces fue un pacto diferente. Podemos ver que es un pacto diferente y no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver con unirse o estar siendo esposos, formar una familia. Nada así. Nada así. ¿Sí? Entonces, como Johnny dijo, vamos a ver también Romanos 1 del 24 al 32, que nos habla de este tema y de muchos otros más. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó y sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Sí, entonces ahí veamos que es algo que el hombre hace en contra de la voluntad establecida por Dios. En contra de su naturaleza, porque la naturaleza de nosotros no es actuar de esta manera. Y vemos otros pecados también aquí, ¿no? Vemos muchos otros, porque dice que Dios les dejó hacer lo que ellos quieran. Y ellos empezaron a hacer cualquier cosa, muchas cosas, odio, avaricia. ¿Sí? Entonces vemos de que esto está en el mismo nivel de pecado. ¿Okay? Algo más, tenemos también, otro versículo más también acerca de esto. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice así: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues aquí vemos que él habla no solamente de la homosexualidad, sino de otros pecados más, muchos pecados más. Pero la clave aquí para mí es que él dice: eso eran algunos de ustedes, eran así, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Ya no son así porque Dios le cambió, y que debemos demostrar ese cambio que Dios hace a nosotros en nuestra vida. Podemos ver también aquí que nos dice que nosotros debemos, como dice Johnny,
cambiar nuestra vida. Aunque nosotros podemos también tener todavía esos deseos, ¿sí? Deseos de querer hacer estas cosas, porque como toda persona, ¿no es cierto? Todavía podemos caer, pero nosotros debemos de ser fuertes y decir, bueno, no al pecado. Y tenemos deseos, todos tenemos deseos de alguna manera u otra que ofenden a Dios. Dios no quiere que yo tenga 3 esposas, que busque otras mujeres, que tengamos sexo antes del matrimonio, tampoco. Son cosas que no hacemos porque Dios ha dicho en su palabra que no son correctos. Y no queremos atacar a un pecado más que otro. Eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, que toman algunos pecados como más grandes que otros pecados. La mentira blanca es así, y la homosexualidad está así, y la fornicación está así, y como ponemos niveles. Sí, en nuestros pecados. Y la Biblia no lo hace así. Dice es pecado, hemos sido lavados, santificados y justificados de cualquier pecado que tengamos en nuestro anterior. Ya somos cristianos, somos diferentes. Y bueno, para terminar queremos tomar el punto de cómo nosotros como cristianos, cómo usted como cristiano se debe comportar o debe tratar a estas personas, ¿sí? Porque hay muchas personas que van a venir a la iglesia, pero cómo nosotros debemos de actuar con esas personas. Y queremos que vengan a la iglesia, queremos que cualquier pecador venga a Cristo. Cristo vino por los pecadores, no por los justos. Entonces, invitamos a cualquier persona que venga a la iglesia y le tratamos como cualquier otro pecador que venga. La persona que venga a la iglesia con su pecado necesita ser transformado, necesita conocer a Cristo como su Señor y Salvador, entregar su vida a Cristo, aceptarle a Cristo, aceptar que Él pagó el precio por nuestros pecados y ser transformado y ya vivir una vida transformada. También debemos de tener un poco de compasión de estas personas porque van a caer, como todos. Compasión y también paciencia. Tolerancia. Ajá, sí. Porque van a caer, Sí. como nosotros hemos caído, nosotros aún todavía tenemos este deseo de hacer las cosas y caemos muchas veces, ¿no? Ya sea en mentira, ya sea en fornicación, ya sea en cualquiera de estos pecados, caemos. ¿Sí? Y ellos también pueden caer, no podemos juzgarles si es que ellos llegan a la iglesia y después de un tiempo vuelven a caer en ese pecado. Debemos de ayudarle, en verdad, seguir amándoles, seguir ayudándoles y no rechazarlos por caer. Exacto. Lo mismo con cualquier otro pecado, ¿no es cierto? Debemos de ser tolerantes, debemos de ser siempre tratando de ayudarles a las personas a poder salir de ahí. Eso ha sido el tema de esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición para usted. Nos vemos en el siguiente video con muchas más enseñanzas e historias de la vida de David. Amén. Dios les bendiga y cuídense mucho. Pasen bien, bye. Hasta luego. Que seas mi universo, que llenes cada